¿Han ido a votar? Fui a votar, yo voto lejos. Vota lejos, sí. Sí, voto lejos y... Santa Cruz. No, lejos de la capital. Voto allá en Ciudad Evita. Ajá, es voto cantado. Sí, bastante cantado. Me llamó uno el otro día y me dice, ¿por qué no comenta los resultados? Pero dije, comentar los resultados de las elecciones es como comentar el número que sale de la quiniela. Claro. Los resultados de las elecciones son su propio comentario. Sí. El comentario de un resultado es el resultado mismo, ¿no? Así que... yo dije, Pero comentario como en el fútbol. Ganó Scioli. Sí. Porque algunos creían que no. Y Sí. por estrecho margen, pero ganó. Y, bueno, y además le dijo, mire, tampoco terminaron las elecciones. Una parte de las elecciones esta, ¿no? Y después sigue otra parte que vamos a ver qué sucede. Como las eliminatorias viene siendo esto, porque Claro, fueron sí, quedando, claro, ¿no? Claro. Ahora quedaron dos. Hay que ponerse tan nervioso, ¿no? Sí, hay que ponerse muy nervioso, porque evidentemente las cosas que pueden pasar pueden ser un poco terribles, pero que no hay que adelantarse a los acontecimientos, hay que trabajar. Digo, si uno es peronista, si estoy hablando en este momento, permítanme una vez en tantos años hablar como peronista que soy, ¿no? ¿Y qué diría? ¿Que hay que escuchar No, más? hay que hacer pocas cosas. Una es marcar a los nuestros, y bueno, después de trabajar, ver cómo vienen las cosas, comprender que la política tiene mucho que ver con las alianzas, con las coincidencias, especialmente en un escenario como el de la segunda vuelta, que es un escenario justamente para acordar. Claro. O sea, no es la segunda vuelta el mejor escenario para discordar y para ponerse uno Purista y impoluto e intransigente. No, eso si querés ponerte la primera vuelta. Después la segunda vuelta justamente tiene ese protocolo, esa idea, la idea de unos acuerdos, de unas evoluciones, y la idea también de que es necesario cambiar el voto. La segunda vuelta hace necesario cambiar el voto. ¿A quiénes? Bueno, a los que no entraron en el balotaje. Entonces es un sistema electoral que maneja la idea de plan B, la idea de acuerdo, la idea de renunciar a unas cosas para conseguir otras. O sea, en un escenario de total intransigencia no podría haber nunca segunda vuelta, porque nadie finalmente accedería a cambiar su voto. Entonces habría muchedumbre de votos en blanco y la segunda vuelta repetiría la primera. Y todos insistirían en votar lo mismo que vos. ¿Qué dice? No sé, ojalá, pero ojalá no sé qué. La frase la completa el usuario. Eso está Sí, bien. además es una oportunidad. Hay quizás... que ver cómo son. Mire, hace muchos años yo contaba esta pequeña historia. Y decía que, la he contado muchas veces a lo largo de los años, pero tiene que ver con cierta forma de los acuerdos. Y San Pablo, en su epístola a los Corintios, se le dio por hacer una división de los hombres. Decía que podía entenderse que había tres clases de hombres, según la estatura y la complejidad de su espíritu. Y entonces, en primer lugar, decía que estaban los hombres neumáticos, le llamaba él, que eran como la aristocracia del pensamiento y del espíritu. Los hombres que incluso iban más allá de la razón, eran tan inspirados que a veces ni siquiera necesitaban razonar, los hombres geniales. En el medio, él situaba a los que él llamaba intelectuales. No tiene nada que ver con la terminología actual, ¿no? Y que esos eran los hombres que estaban en el medio, los hombres que tenían profesión, que si eran constructores de casas,
se los apreciaba porque las construían bien y se los criticaba si las construían mal, que hacían más o menos aquello para lo que se habían preparado. Y después estaban los sárcinos, los hombres más sencillos, los que apenas, sárcinos o carnales, los que apenas si se asomaban al conocimiento, que tenían una visión muy elemental del mundo y de la vida. Y decía San Pablo que los hombres espirituales, los neumáticos estos, encontraban a veces mejor entendimiento con los sárcinos que con los del medio. Entre las dos puntas de la pirámide del espíritu se entendían. Y los del medio eran los que no. Unamuno glosó con mucha gracia esta idea de San Pablo y decía que el Quijote, que era espiritual, se entendía con Sancho Panza, que era sársino, pero el que no lo entendía era el bachiller Sansón Carrasco, que era el del medio, ¿viste? El del medio, los hombres presos del qué dirán, de lo que se lleva, de las novedades, de las modisterías, y que era más fácil encontrar una alianza entre la humildad de los más sencillos y la inteligencia de los más complejos. Pero era difícil que los del medio entraran en esa. No quiere decir nada. Pero a veces suceden cosas como esa. Quiero decir que hay que buscar. Hay que tener habilidad para encontrar parecidos y habilidad para encontrar diferencias, para ver qué es lo que debe hacer, incluso para ver qué es lo que debe hacer una persona cuyo candidato no entró en el balotaje y tiene que decidirse por otro. Bueno, por ahí. Que son los que más tienen que decidir. Claro, son los que verdaderamente tienen que decidir. Y entonces, ¿cómo decidir a quién uno ama en segundo término? A veces es más fácil decidir a quién uno odia en primer término. Pero son dos maneras de decidir interesantísimas y le tengo mucha fe a esa manera de decidir. Muy bien.